Vamos a ver las consecuencias que se prevé respecto de esta decisión judicial. Se presume, bueno, es un hecho ya, de acuerdo a esta determinación judicial, que Marine Le Pen no podrá participar de las elecciones en Francia en 2027. Buen día, José Rafael. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo está? Gusto de hablarnos y Todo, gusto de hablar con la audiencia sobre un tema tan todo, interesante, aunque un poco lejano para nosotros, pero en la realidad bastante cercano claro, por porque nuestra relación con la Unión Europea. así es, hay una intensa relación, especialmente entre Bolivia y Francia, ya bastante histórica. ¿Dónde se encuentra José Rafael? Santa Cruz. Santa Cruz. Le vamos a rogar, por favor, que arregle la camarita. Tenemos problemitas con su cámara. Alinear la cámara y adelante, pues. ¿Qué criterio inicial Ahora tiene sí. de esta decisión, José Rafael, que en la región podría llamarse lawfare, pero allí algo así ha denunciado Marine Le Pen? Bueno, en primer lugar, es interesante de que para las próximas elecciones, como mencionabas antes, no van a estar dos de los tres líderes que han competido por primer lugar en las últimas elecciones, es decir, ya en varias de las últimas elecciones, que son Le Pen, son Macron y es Mélenchon de la izquierda insumisa. Eso es interesante porque en el caso de Le Pen, de la agrupación de ella, va a ir el que se considera su joven delfín, Jordan Bardella, que es la renovación de la derecha o del grupo francesa para esa elección. Sobre la parte de lo que fue el juicio, la denuncia es bastante contundente. El problema es que utilizaron recursos, y se demostró, para recursos de la Unión Europea, que era para trabajos dentro del Parlamento Europeo, se utilizaron para pagar a funcionarios y labores del partido en ese periodo en que ella era diputada en el Parlamento Europeo. Sí, es verdad que al sacarla a ella se deja en incertidumbre a la derecha, pero no creo tanto que haya sido una manipulación oficial, por cuanto esta condena estaba debatida. Este proceso estaba debatido hace mucho rato y a su vez la condena era una de las opciones que se habló durante mucho tiempo también. Así que si bien la inhabilita para ser elegida en la próxima, poder participar en las próximas elecciones presidenciales, algo interesante es también no olvidar que la misma juez declaró de que ella estuvo en duda sobre qué sanción aplicar, pero que considerando que si ella no era sancionada, iba a dejar un mal precedente para otros casos similares que pudiera haber, y además iba a crear un ruido en las próximas elecciones, una candidata que había sido condenada, había sido encontrada culpable de un delito, aunque no había sido, si no hubiera sido sancionada. Ahora se confía, por lo menos en la agrupación nacional, de que un recurso podría permitirle revertir esta decisión judicial. Como usted dice, José Rafael, tal vez va a tener ese antecedente, ¿no?, de haber sido condenada en una primera instancia y puede caerle quizás mal en la campaña, incluso proselitista, con miras a las elecciones de 2027. ¿Qué criterio tiene? Sí, posiblemente para sus seguidores más firmes, no significaría nada más que una persecución. Sin embargo, para otros posibles electores, que no tienen que ser sus electores firmes, pero que sí pueden votar por ella, por ejemplo, hubo en las últimas elecciones, en las dos últimas,
hubo mucho voto de las zonas más populares, de las zonas más obreras, en detrimento de los partidos más de izquierda, votaron por ella. Eso, también, eso sí podía tener un ruido bastante fuerte. Tácticamente, de todas formas, yo no sé si ella se decidiría, en caso de poder, presentarse para la elección presidencial y volver a utilizar como caballo de batalla, como cara del partido, a Barbela. Que Barbela, en primer lugar, es muy joven, segundo, no tiene ninguna acusación y por lo tanto podría ser mucho más aceptable para los electores que ella. Ayer, precisamente al salir de los tribunales, los periodistas le han preguntado sobre la posibilidad de que Jordan Bardella lo podría reemplazar en la candidatura. Ella ha dicho que es un interesante activo, es un importante activo del partido, pero no me voy a dejar, dice. Aparentemente esto implica que va a luchar, si quiere, con argumentos judiciales para intentar revertir la decisión. ¿Qué criterio tiene de esto, José? No, ciertamente. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Rubén. Ella no se va a dejar, entre otras cosas, porque políticamente afecta al partido el de que su lideresa haya sido condenada por malversación. Entonces, por lo tanto, independiente de que ella vaya a ir después o no como candidata, es decir, que se revierta o no la decisión de ella de no ir después de la condena, o se levante la condena incluso, la lógica es que tiene que apelar. Es decir, como un problema de imagen exclusivamente, eh, aparte del impacto que puede tener personalmente para ella, como imagen para el partido, no le conviene tener una lideresa acusada por la justicia francesa, que no es tan sesgada como nuestra justicia, que ha sido condenada por malversación. En eso sí estoy plenamente convencido de que apelará independientemente de que se revierta o no la decisión judicial. Ahora, entre paréntesis, José Rafael, aquí llama la atención que la segunda cabeza del partido sea un joven de 29 años, siendo también Marine Le Pen una, si no joven, una política que ha empezado temprano a tener incidencia en el ámbito político francés. Tiene 56 a 57 años y obviamente, aparentemente, hay una juventud en los liderazgos franceses. Bueno, Le Pen empezó bajo la sombra de su padre, Claro. Jean-Marie, que fue el fundador del Frente Nacional. Fue un político muy conservador, eh, anti-migración, y aquí me gustaría un pequeño paréntesis. La gran migración hacia Francia fue promovida, igual que pasó en Alemania con los turcos, fue promovida por la búsqueda de mano de obra barata, que no la encontraba ya en Francia la gran empresa. Entonces de ahí se trajeron muchos de los franceses que vivían en Argelia cuando fracasó la colonia y después siguieron importando la apertura de inmigrantes argelinos. Bueno, en este momento los antimigrantes están enfrentándose a una gran migración que hay en Francia, en Bélgica y en muchos países musulmanas, pero ella ha moderado eh, ese antimigracionismo que podríamos llamar hasta racista que había tenido Yamavi y ha tenido una posición, ha buscado ser un poco más contemporizadora, incluso eso le ha dado espacios hacia sectores obreros, porque al defender los puestos de trabajo para los franceses nacionales contra los inmigrantes, lógicamente una parte de la masa de trabajadores obreros iban a apoyar. Ha sido una inteligente. En el caso de Barbelá, de Jordan Barbelá, es un joven que entró en política muy pronto,
incluso abandonó la universidad para entrar en política y subió muy rápido, parece que es muy dinámico, por lo que se demuestra, y subió a las juventudes, a la generación fuerte dentro del partido. Y de ahí ha pasado a ser el segundo de Marín. Y la figura posiblemente más potable dentro del partido para el electorado que no fuera el más radical. Ahora, cierto, en el partido Agrupación Nacional seguramente van a tener que repensar la situación. Una cosa es proponerse vencer la batalla judicial y otra es la realidad. En este momento hay una condena que es práctica, que seguramente va a permitirle a la Agrupación Nacional repensar hasta incluso en Bardella, porque ayer precisamente le preguntaban esto. ¿En qué medida cree José Rafael que puede favorecerle, en qué medida puede resultar un hándicap para Macron, que no va a participar de las siguientes elecciones, pero para su partido? ¿En qué medida puede favorecerle este hecho judicial? Bueno, en cierta medida el partido de centro, centro derecha, centro, básicamente En Marche de Macron, tiene un problema. En este momento no tiene, a diferencia del partido de Marine, no tiene un relevo Macron dentro del partido, un relevo visible, quiero decir. Y él no se puede presentar ya de nuevo. La ley no le permite más que 2 periodos. Entonces, este ruido pudiera servirle como un espacio para lograr desarrollar un heredero dentro del, llamémosles, macronismo, y pudiera encontrarse alguna figura que pudiera enfrentarse a Vela y rompería entonces, sería un esquema de 2 menos mayores contra Melechón de la izquierda dura, que ya es un hombre bastante mayor. Sí, podría beneficiarle en cierta medida el tiempo entre que se decide si realmente Le Pen, aunque proteste, aunque reclame y sobre la condena y haga todos los movimientos legales para revertirla, pero le va a llevar un tiempo de ruido inestable, o por lo menos de transición, hasta que se quede en seguro la condena, es decir, ya no puede apelar más, y entonces definitivamente Barbela sea el candidato a la próxima elección. ¿Qué Ahora, piensa? sí, José Vilar, decía algo más. Le No, interrumpo. Bardella tiene fuerza porque en la última elección a la Asamblea Nacional lograron una buena votación. Pensaban que iban a ser incluso el primer partido en las elecciones anticipadas que convocó Macron. Pensaban que con Bardella dentro de primera figura él eh, iba a ser el partido el que ganara. Realmente no lo fue por las alianzas que logró hacer después el partido de Macron, de centro, de Marche, pero fue bastante fuerte su lanzamiento, su inicio en la política nacional. ¿Cuánto puede afectar esta decisión judicial y este caso que está sufriendo, si vale el término, Marine Le Pen en la geopolítica internacional? Usted sabe que en el tema actual, la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, Francia ha sido puntal en relación a su apoyo a Zelensky, por ejemplo. Bueno, en el caso particular de Le Pen, de Marine Le Pen, ella condenó la invasión, pero ha seguido siendo una firme defensora de Putin. Es decir, la condenó el hecho como tal, pero siempre ha sido muy cercana a Putin, igual que otros líderes de derecha europeos como Orbán, el gobernante de Hungría.
Entonces, en este esquema de macropolítico de espacios en Europa, la salida de Le Pen planteará posiblemente una revisión de los liderazgos dentro del espacio de derecha, vamos a decirlo así. Pero no creo que sea una afección mucho más grande. En relación a Latinoamérica, ¿cuánta implicancia va a tener esta situación en Francia? ¿Puede prever algo, José? Bueno, Francia ha sido estoy hablando de Macron, uno de los puntales de llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y a su vez ha sido uno de los que más se ha negado, perdón, más que se ha negado, ha creado críticas a ese acuerdo. Por un lado, ha sido un motor de un acercamiento con Latinoamérica, de muy buenas relaciones, de inversión, de comercio, pero por el otro, en el caso del acuerdo, por el tema agrícola. Yo no creo que haya ninguna influencia inmediata, todo depende de las próximas elecciones presidenciales. Quien se mueva, lógicamente el partido de la Agrupación Nacional es un partido nacionalista, es un partido, yo me atrevería a decir que casi antieuropeísta, en su momento ella lo fue, pero después ha ido moderando y posiblemente sea menos proclive, sea menos todavía, a abrirse más hacia Latinoamérica. Esa es mi opinión, pero no creo que eso influencie nada hasta 27. 2027, si mal no me recuerdo, es la elección. Claro que sí. Obviamente falta mucho tiempo y como sabemos también que la institucionalidad europea y particularmente francesa es fuerte, las consideraciones pueden ser muy a priori en este momento. Ahora, obviamente, ha anunciado Marine Le Pen una contraofensiva en relación a la decisión judicial. Si me permite leerle un parrafito de la actualización informativa. Marine Le Pen pasó este martes a la ofensiva con críticas a la decisión judicial que la inhabilita a presentarse durante 5 años a elecciones sin perder la esperanza en una candidatura a la presidencial de 2027. El sistema sacó la bomba nuclear y si usan un arma tan poderosa contra nosotros es evidentemente porque estamos a punto de ganar las elecciones, afirmó la líder de la ultraderecha francesa. ¿Qué consideraciones tiene de esto, José Rafael? Bueno, en las últimas elecciones, tanto hacia el Parlamento como la presidencial anterior, la posición de Le Pen ha sido bastante, digamos, bastante avanzada. Es decir, incluso en las primeras vueltas presidenciales estuvo en primer lugar, con mayoría, y se la vio difícil Macron. Pero esperemos que después logren reacomodarse y ver cómo llegan a la próxima elección. Es decir, yo estoy seguro de que ella va a hacer todo lo posible y esto le puede beneficiar. Vamos a ser estratégicos. Le puede beneficiar esta condena al partido. A ella particularmente no, ha sido varias veces candidata y candidata con muy buenos resultados a la presidencia, pero le puede beneficiar al partido perseguido, es decir, todo lo que sabemos que mediáticamente se puede decir. Muy bien, José Rafael, le voy a agradecer la gentileza que he tenido de hablar, conversar, analizar con nosotros esta situación que está viviendo Francia a raíz de la condena a una de las líderes políticas como es Marine Le Pen a 4 años de prisión. 2 de ellos los puede cumplir en casa, decía el informe de la agencia France Press. Hasta otra oportunidad, José Rafael. Un gusto, Rubén, y un gusto con la audiencia. Gracias, pues. Le decimos a José